Muy bien, que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Un lunes más que nos reunimos para poder aprender más del Señor, aprender más de su palabra, aprender más de lo que Él nos quiere ir enseñando en este tiempo. Ha sido un año en el cual hemos profundizado en el Antiguo Testamento, en el cual hemos visto la bondad del Señor, la grandeza de Él. Hemos visto su plan divino y cómo siempre nuestro Dios se mueve en amor y misericordia. Hoy vamos a ver un panorama de los profetas mayores. Así que para poder comenzar y aprovechar el tiempo, le invito a que donde esté pueda acompañarme en oración, que pueda cerrar sus ojos si es que lo puede hacer donde está y me acompañe para presentarnos delante del Señor para que Él nos guíe en esta tarde. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en estos momentos vamos delante de tu presencia, Dios. Agradecemos, Señor, tu amor, agradecemos tu misericordia, Dios. Agradecemos todo lo bueno que tú has sido con nuestras vidas, Señor. Lo bondadoso, Señor. Y todas las cosas que tú nos das, Señor. Incluso, Señor, en los momentos de aflicción, de complicaciones, Señor, en los momentos en que muchas veces nos angustiamos, nos preocupamos, Señor, sabemos que tú aún estás en medio, Señor. Muchas gracias. Te pedimos en este momento que tú nos dirijas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Dios. Que mis hermanos puedan estar atentos, Señor, a escuchar tu voz, Señor. Que nuestras mentes estén abiertas, Padre Celestial, para poder comprender tu palabra, Señor, y poder examinar y poder escuchar lo que tú nos hablas. Dirígeme, Padre Celestial, y te entregamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Profetas mayores. Fíjense que a este estudio le coloqué el siguiente título, que encuentro que va muy acorde a lo que hoy día vamos a hablar, y es que es la voz de Dios en tiempos oscuros, en momentos complejos. Y le invito a que podamos estar bastante atentos a poder ir escudriñando la palabra e ir comparando los tiempos, porque es algo que me llama demasiado la atención de los profetas, que lo podemos leer hoy día, lo podemos haber leído anteriormente y lo vamos a seguir leyendo hasta la venida de Cristo, y es increíble, llega a ser increíble cómo la Biblia tiene, la palabra de Dios tiene esa vida que pareciera que la estamos leyendo en tiempo real y que están describiendo nuestros tiempos. Eso es algo profundamente extraordinario que hace la palabra, y aquí es donde cobra fuerza de que la palabra es vida y es viva y eficaz. Así que, mis queridos hermanos, yo creo que nos posicionemos en un lugar correcto para poder comenzar. Por ejemplo, cuando abrimos la sección de los profetas en la Biblia, es importante que podamos comprender que no estamos simplemente entrando a una parte antigua de la historia de Israel, por ejemplo, sino que estamos entrando en un lugar que lo podríamos llamar que es como una sala de reunión ya de Dios, pero de un Dios vivo, un Dios que revela su corazón, revela su dolor, su justicia, su amor, su plan eterno para redimir al mundo. Eso es un poco de lo que vemos a lo largo de los profetas, y lo que vamos a profundizar hoy. Porque fíjense, los profetas fueron mensajeros ya levantados en los momentos más críticos de la nación. Ellos fueron hombres que, si bien no eran adivinos, eso hay que dejarlo bien claro, ni filósofos, ni poetas, tenemos que tener en claro que eran hombres escogidos y ungidos y muchas veces quebrantados, que estaban siendo utilizados por Dios para proclamar lo que Dios veía, aunque nadie quisiera escucharlos. Los profetas se enfrentaron a esto, y aquí vamos a detallar algunos puntos. Ahora, la pregunta natural que podríamos hacernos es ¿por qué Dios envió profetas? Y es porque Israel se alejó de su propósito, se alejó de ser luz, de mostrar la santidad de Dios y de vivir en relación íntima con Él.
El pueblo se fue alejando paulatinamente a través de sus propias idolatrías, hubo injusticia. Vemos a través de los escritos que había corrupción moral, había abuso de poder y lo más triste de todo, había desprecio por la palabra del Señor. ¿Qué anunciaban los profetas, mis queridos hermanos? Fíjese que yo podía identificar 3 líneas bastante claras de lo que los profetas constantemente atraviesan durante todos los escritos, que por lo menos se llaman los profetas mayores, que es el juicio por el pecado y la rebeldía persistente del pueblo. También hay un llamado al arrepentimiento como una única salida, ¿ya?, para todo lo que es los pecados y aquellas cosas que estaban ensuciando al pueblo, que estaban enfriando, lo que lo estaban endureciendo como tal. Pero también hay una promesa de restauración basada en la gracia, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque aquí no hay mérito del pueblo. No hay profeta que no hable de juicio, pero tampoco hay profeta que no hable de la esperanza. Este es un mensaje constante de parte del Señor, que utilizaba a estos hombres para entregar estos mensajes. Ahora, ¿por qué profetas mayores? Yo sé que a lo mejor lo saben, pero es importante repasarlo. Porque no es por importancia, no es que estos profetas que nosotros vamos a ver hoy día sean más importantes que los otros, no. Sino esto tiene directa relación con la extensión de sus libros, ¿ya? Su mensaje fue más amplio, fue más profundo y detallado, ¿ya? Por eso se llaman profetas mayores. Ahora, ¿cómo se relacionan entre sí estos hombres? Fíjese que los profetas mayores cubren un tiempo histórico, ya que va desde antes de la caída de Israel, del reinado del norte, pasando por el derrumbe de Judá, hasta los años del exilio en Babilonia. Todo eso nosotros encontramos. Los temas que se entrelazan como un tejido entre ellos es que, por ejemplo, Isaías anuncia juicio, pero revela al Mesías como Salvador y Rey. Jeremías llora la ruina de un pueblo obstinado, pero proclama un nuevo pacto. Lamentaciones muestra el dolor de una nación caída, pero también afirma la fidelidad de Dios. Ezequiel revela la gloria de Dios y promete un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Daniel proclama la soberanía de Dios sobre los imperios y el reino eterno del Mesías. Ahora, yo me hacía la siguiente pregunta porque sabemos, por ejemplo, que los profetas estaban anunciando la venida del Mesías. Y en estos hombres que vamos a ver hoy, ¿dónde entra esta promesa? Yo me hacía esta pregunta. Y resulta que en cada profeta entra el Mesías. Dios va revelando sus piezas así como un rompecabezas, que culmina siempre en Jesús. Isaías revela su nacimiento, su misión y su sacrificio. Jeremías revela un nuevo pacto escrito en el corazón. Ezequiel anuncia un pastor perfecto y un espíritu que transforma. Daniel revela al Hijo del Hombre y el reino eterno. Todo el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, se inclina hacia Cristo y los profetas mayores son la columna vertebral de este mensaje, ¿ya? Eso tenemos que entender sobre este mensaje mesiánico. Y hay un hilo conductor entre todos estos profetas, y es que la misericordia se ve en cada uno de estos libros. Porque fíjense que a través de juicios, de guerras, exilios, destrucción, lágrimas que encontramos en estos escritos, surge un mensaje muy firme. Y es que Dios disciplina, y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Pero no abandona. Corrige, pero no destruye, mis queridos hermanos. Juzga, es cierto, pero también restaura. Los profetas son las pruebas vivas, mis queridos hermanos, de que la misericordia de Dios siempre es mayor que el pecado del pueblo. Y esto nosotros tenemos que tenerlo en consideración para poder entender los escritos y lo que vamos a ver
ahora a continuación. Así que al primer profeta, en el cual vamos a profundizar un poco en su contexto, en cuáles son sus temas centrales, es en Isaías, ya, porque aquí quedamos. Y fíjese que la fecha de los escritos, de lo que sucedió acá, es aproximadamente entre 740 y 680 a.C. Eso es para que nos podamos hacer la relación de tiempo y un orden, de cierta manera, cronológico, cómo fueron sucediendo las cosas. Ahora, ¿bajo qué reyes profetizó Isaías? Hombres que nosotros escuchamos en la Biblia como Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. ¿Cuál era el contexto en el que estaba profetizando Isaías? Fíjese que Judá vivía prosperidad económica, pero una ruina espiritual. Mientras el reino del norte, ya en Israel, caía en el 722 ante Asiria, Isaías advertía también que Judá caería si no se arrepentía. Y eso nosotros vemos a lo largo del libro que se va desarrollando de esa manera. ¿Qué tema central encontramos en este libro para que lo pueda usted leer con esta claridad? Encontramos la santidad de Dios. Porque en el capítulo 6, por ejemplo, Isaías ve al Señor alto y sublime, mostrando que Dios es absolutamente santo y que el pecado humano es intolerable ante su presencia. Toda la profecía de Isaías, fíjese que gira alrededor de mostrar cómo un pueblo santo debe vivir delante de un Dios santo. Eso es un poco lo que nos habla Isaías. También nos habla sobre el pecado y la corrupción del pueblo. Isaías denuncia la hipocresía religiosa. Eso nosotros lo encontramos incluso en el capítulo 1, ¿ya? En donde nos muestra la injusticia social, la opresión hacia los pobres. Esta era una constante ya en el pueblo, y es increíble pensar de repente que el pueblo que Dios libertó finalmente terminó haciendo lo que tanto estaban pidiendo en libertad. Eso es algo completamente paradójico, pero que pasa muy a menudo en la vida del ser humano. Habla sobre la opresión de los pobres y la complacencia espiritual, mis queridos hermanos. Pero fíjese que Israel tenía culto, hacían sacrificio, cumplía los rituales, pero no había obediencia a la palabra del Señor. Ahora, Isaías también habla sobre un juicio inminente. Advierte que Judá sufrirá por mano de Asiria primero y después de Babilonia. Así que la ruina nacional es presentada como consecuencia inevitable de la rebelión persistente del pueblo. Esto es algo que constantemente se está nombrando. Pero como les decía anteriormente, siempre hay un llamado al arrepentimiento, porque a pesar del juicio anunciado, Dios invita una y otra vez: volveos a mí. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es la salida para aquellas conductas que van en contra del Señor. Además, en Isaías vemos un mensaje sobre la restauración gloriosa. ¿Por qué? Porque Isaías anticipa un futuro donde Dios levantará a su pueblo, traerá justicia y paz, y transformará el desierto y levantará el reino de justicia. Ahora, siguiendo las mismas líneas que les mencioné al inicio, ¿dónde vemos la promesa mesiánica en Isaías? Y vemos que anuncia un nacimiento milagroso, porque dice en el capítulo 7, versículo 14, la Virgen concebirá. Entonces aquí está anticipando lo que iba a suceder. También vemos que habla sobre el Hijo de Dios en Isaías 9. El Mesías no solo sería un rey humano, sino Dios mismo manifestado en carne, trayendo paz eterna. Que eso es lo que nosotros posteriormente vemos en el Nuevo Testamento. Lo vemos también en la figura cuando habla en Isaías 53 sobre el siervo sufriente. El Mesías morirá por nuestros pecados, cargaría nuestro castigo y por su llaga seríamos curados. Aquí Isaías describe la cruz siglos antes de anticipación. Y un reino de justicia.
¿Por qué? Porque el Mesías gobernará con sabiduría y poder, restaurando la creación. Isaías muestra al Mesías no solo como un salvador, sino como rey, como un pastor, como un redentor. Así es como Isaías nos muestra, ¿cierto?, al Mesías. Y la misericordia de Dios. Porque fíjese que a pesar de todo el pecado del pueblo y de lo que encontramos a lo largo del escrito, que le invito a que puedan leer el libro con detenimiento, Isaías proclama lo siguiente: aunque vuestros pecados sean rojos, serán blancos como lana. Mi queridos hermanos, la gracia siempre está disponible para el que vuelve a Dios. Mientras hay vida, como lo hemos dicho siempre, hay una oportunidad. Cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios restaura, Dios levanta y vuelve a hacer las cosas nuevas. Lo que tiene que suceder en nuestras vidas es que realmente haya una transformación y no que realmente entremos en un círculo, como ya lo hemos visto en los estudios anteriores, como estaba el pueblo que pecaba, fallaba, Dios enviaba un libertador y volvía, pecaba, fallaba y así estaba. Bien, ahora hablaremos sobre Jeremías, el profeta llorón, como se le conoce habitualmente, pero que cuando lo leemos comprendemos que era un hombre completamente conmovido por lo que iba a suceder al pueblo, por cómo el pueblo no entendía lo que Dios estaba enseñando y hablando. Su fecha aproximada, ¿cierto?, está entre el 627 y 580 a.C. Y aquí se dan cuenta que vamos avanzando. ¿Bajo qué reyes profetizó Jeremías? Sobre Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Durante todos estos reyes, Jeremías se mantuvo profetizando la palabra del Señor. ¿En qué contexto? Fíjese que aquí estamos ya hablando sobre las últimas décadas de Judá. ¿Qué había en el pueblo mientras Jeremías estaba siendo guiado por el Señor para hablar? Había idolatría extrema, había corrupción, había resistencia a la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Porque cuando nuestros corazones, y en este caso el corazón del pueblo, se había abierto a adoptar prácticas paganas, se había abierto a hacer suyas costumbres que Dios jamás colocó. Vemos cosas aberrantes que el pueblo hacía y que dejaron registrados estos hombres a través de sus predicaciones, a través de su llamado al arrepentimiento. Era increíble lo que estaba haciendo el pueblo, sacrificando niños, mis queridos hermanos. ¿Dónde está esa instrucción de parte del Señor? En ninguna parte. No era parte del plan del Señor. Sin embargo, el pueblo estaba completamente desviado porque se había abierto a sus placeres y a seguir su propia voluntad. Jeremías profetiza mientras Babilonia se levantaba como potencia mundial y destruye Jerusalén en el 586 a.C., cuando vemos aquí las deportaciones hacia Babilonia. Temas centrales que encontramos en Jeremías: el pecado persistente. Jeremías es una compilación de escritos, mis queridos hermanos, de sus sermones, ¿ya?, en donde constantemente a lo largo de todos los años de su ministerio, que no fue menor, siempre denunciaba el pecado del pueblo. El pueblo se aferraba, mis queridos hermanos, a la idolatría. Estaba pero aferradísimo. Es increíble que teniendo al Dios creador del cielo y la tierra de su parte, de su lado, había mostrado la grandeza con los padres de la fe. Ellos tenían una historia propia, una identidad que estaban construyendo con Dios. Sin embargo, estaban aferrados a la idolatría extrema. Estaban también aferrados a la injusticia y a los rituales vacíos. Jeremías muestra cómo Israel había cambiado, mis queridos hermanos, su gloria por lo que no se aprovecha. Eso es lo que encontramos a lo largo de los escritos. Vemos el rechazo en la palabra. Aquí vemos a un pueblo completamente enfriado y que rechazaba la palabra. A Jeremías, mis queridos hermanos, en su vida
lo persiguen, lo golpean, lo rechazan, porque el pueblo quiere oír mensajes agradables, sino la verdad. Vemos que Jeremías fue dinámico. Hay una escena ahí en uno de los capítulos donde dice que se puso un yugo sobre los hombros y estaba, ¿cierto?, entregando el mensaje. Sin embargo, fue encarcelado, fue golpeado, tuvo que pagar el precio. Como lo escuchábamos en la predicación el otro día, tuvo que pagar el precio. Habla también sobre un juicio inminente. Babilonia es descrita como un instrumento de disciplina. ¿Ya? Siempre está la amenaza de que lo iban a invadir, Sin embargo, el pueblo se aferraba, no, tenemos el templo, aquí no nos va a suceder nada, pero era un juicio inminente lo que iba a suceder. Entonces el profeta anuncia la caída de Jerusalén, la destrucción del templo y el exilio, como parte del juicio del Señor. Ahora, también, por ejemplo, Jeremías se tuvo que enfrentar contra falsos profetas, por ejemplo, con Ananías y otros que aseguraban paz. Mientras Jeremías denunciaba públicamente los pecados que estaba cometiendo el pueblo, habían otros que decían que Jeremías estaba equivocado y que todo iba a estar en paz, que no habría, ¿cierto?, alguna invasión, no habría destrucción del pueblo, Dios estaría con ellos, a pesar de todas las cosas malas que estaban haciendo. ¿Ya no le parece algo muy similar a lo que sucede hoy día en algunos lados? Por eso les digo que es increíble cuando uno lee en detalle y va viendo estas pequeñas cosas comparándolo con la realidad nuestra. Jeremías enseña cómo discernir la verdadera palabra profética. Eso también lo vemos. Ahora, el exilio, él lo muestra como un propósito de Dios, porque Dios no destruye para aniquilar, sino para transformar. El exilio sería purificación, porque recuerden que siempre uno de los llamados que hacía Jeremías era de que cuidaría del remanente y de aquellas personas que se arrepintieran, que iba a ser siempre el remanente escogido por parte del Señor. Y también hay una esperanza de restauración, porque después de 70 años en el exilio, Dios traería a su pueblo de vuelta, renovaría su corazón y restauraría la nación. Acá nosotros podemos ver la promesa mesiánica en donde, en el capítulo 31, versículo 31-34, donde anticipa un pacto no basado en tablas de piedra, sino escritos en el corazón. Este es uno de los pasajes muy hermosos, mis queridos hermanos, que yo les invito a que lo puedan leer. Jeremías 31, versículo 31 al 34. Aquí nos muestra que el perdón sería completo y la relación de Dios con su pueblo sería íntima. Sería una relación completamente genuina. Es precioso ese pasaje. Ahora, el renuevo justo. Porque fíjese que un rey descendiente de David que reinaría con justicia será llamado Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23, versículos 5 y 6. Aquí se revela que el Mesías sería tanto rey como justicia eterna para el pueblo. Y también vemos la restauración espiritual definitiva. El Mesías traería un Israel renovado, un pueblo con corazón transformado, capaz de amar y obedecer a Dios por sobre todas las cosas. La misericordia que Dios muestra a través de Jeremías lo vemos en las siguientes palabras que dice: con amor eterno te he amado. 31, versículo 3. Capítulo 31, versículo 3. Aunque vienen lágrimas y juicios, Dios promete restauración, mis queridos hermanos. Y eso lo vemos a través de lo largo del libro de Jeremías. Ahora, tenemos Lamentaciones, ya que aquí vemos el dolor por el pecado y la esperanza en Dios. Aproximadamente se habla de que fue escrito en el 586, más o menos antes de Cristo, después de la caída de Jerusalén. El contexto: la ciudad destruida, el templo quemado, el pueblo en el exilio. Lamentaciones es un poema fúnebre
por las consecuencias del pecado de Judá. Tradicionalmente se le atribuye a Jeremías, ya debido a la escritura, a cómo Jeremías se lamenta, dice que estos son un poema fúnebre donde encontramos esto. Pero ahora, ¿qué temas centrales podemos encontrar en Lamentaciones? Encontramos dolor por la destrucción, porque fíjense que cada capítulo expresa el trauma nacional de perder la ciudad santa. Eso es algo que en este escrito lo vemos. Lamentaciones enseña que el pecado trae destrucción real, afectando la familia, afectando a la nación, el país, afectando la vida espiritual. Y eso es algo que debe estar siempre en nuestro consciente. Otro tema que vemos es el reconocimiento del pecado, porque no se culpa a Babilonia, se reconoce que el juicio vino por rebelión del pueblo. Y esto es algo que muchas veces a nosotros nos cuesta comprender. Cuando muchas veces fallamos, tomamos malas decisiones y sufrimos las consecuencias, incluso de repente le podemos echar hasta la culpa al diablo cuando ni siquiera estuvo en medio, sino que son consecuencias de nuestras propias acciones. Así que eso es algo que nosotros debemos tener en consideración, mis queridos hermanos. Ahora, también vemos que Dios había advertido muchas veces, y la disciplina no es injusticia, sino el resultado justo de un alejamiento continuo hacia Dios. Vemos otro punto que es clamor y confesión, porque fíjese que el libro es un llamado a volver a Dios desde el dolor más profundo. Y también vemos esperanza en medio de ruinas. Entre el dolor y la fe se enciende. Dios no ha desechado para siempre, sino que siempre hay una esperanza, mis queridos hermanos. Acá nosotros podemos ver la promesa mesiánica, pero de una manera indirecta, ¿ya? Si bien no está directamente claro, lo que nosotros rescatamos a través de la lectura de este libro es que la esperanza aplicada a cada mañana, nuevas son cada mañana. Fíjense que apunta al carácter eterno, fiel y restaurador de Dios, cumpliendo plenamente todo esto en Cristo. El dolor prepara el corazón para el consuelo verdadero, porque el Mesías sería el restaurador del pueblo, el que trae consuelo y reconstrucción espiritual. Y todo esto vemos que se cumple en Jesús. La misericordia de Dios lo podemos ver en el corazón del libro, donde dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana. Lamentaciones 3, versículos del 22 al 23. Luego, mis queridos hermanos, continuamos con el profeta Ezequiel, que la fecha de su escrito aproximadamente, recuerda que estas son fechas aproximadas, está entre el 593 al 571 a.C. ¿Cuál es el contexto en el que profetiza Ezequiel? Ezequiel profetiza desde el exilio en Babilonia, con los primeros deportados, en el 597. Y fíjese que bajo qué reinado profetiza Ezequiel. Profetiza principalmente durante el reinado de Sedequías y el exilio. No sirve bajo reyes directamente porque está en Babilonia. ¿Qué temas centrales encontramos acá? Encontramos la gloria de Dios, porque Ezequiel ve la gloria de Dios moverse del templo hacia el exilio. Muestra que Dios no está atado a un edificio, ¿ya? Y Él reina sobre todas las naciones. Y esto es algo que estaría rompiendo las convicciones que algunos tenían, que simplemente Dios habitaba en el templo. ¿Qué tema también encontramos en Ezequiel? La responsabilidad individual, mis queridos hermanos, porque el alma que pecare, esa morirá. Cada persona es responsable ante Dios
No se puede culpar a los demás, no se puede culpar al entorno. Cada uno tiene una responsabilidad individual sobre sus actos y su relación con Dios. También Ezequiel habla sobre la corrupción de líderes y el pueblo, porque los líderes eran malos pastores que se alimentaban a sí mismos y no al rebaño, mis queridos hermanos. Entonces el pueblo seguía ídolos, incluso algunos aún en el exilio. Juicio sobre Judá y sobre las naciones. Nadie queda fuera de la justicia divina. Ezequiel muestra que el alcance global del juicio de Dios sale del reinado, simplemente. También vemos una restauración profunda, porque en los capítulos 34 y 39 prometen un pueblo restaurado, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una nación renovada por el Espíritu Santo. Eso es lo que encontrará ahí. Un nuevo templo y una nueva creación. La visión final revela un futuro lleno de la presencia de Dios, una presencia que se encuentra restaurada entre su pueblo. Eso es lo que ve el profeta. Ahora, las promesas mesiánicas, que le decía que era el hilo conductor de estos estudios. Ezequiel lo habla así. Habla sobre el buen pastor. Dios promete enviar un pastor verdadero para guiar y cuidar al pueblo. Y Jesús se identifica con esta promesa. Y esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 10. Para que pueda hacer el contraste. Un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Señala la obra del Espíritu Santo en el Mesías, regenerando y transformando vidas. También Ezequiel habla sobre el Rey Eterno, sobre un pueblo transformado. Porque en Ezequiel 37 habla del Mesías como Rey unificador que trae paz eterna. Y habla también sobre la restauración final. La presencia de Dios vuelve a habitar con los hombres. De esta manera está anticipando la venida del Mesías y la restauración final que se menciona en Apocalipsis. Y la misericordia de Dios, ¿dónde la vemos? La vemos aquí, porque aunque Dios disciplina, promete lo siguiente: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva y viva. En el capítulo 18, versículo 23 se encuentran estas palabras. Y mis queridos hermanos, nos queda hablar sobre Daniel. Este escrito se encuentra entre el 605 y 536 a.C. El contexto: Daniel fue llevado cautivo en el primer exilio cuando Nabucodonosor dominó Judá. Profetiza en Babilonia y luego bajo el imperio medo-persa. A reyes en los cuales él profetizó, por ejemplo, fue Nabucodonosor, Belsasar, Darío el Medo y Ciro de Persia. ¿Qué temas centrales encontramos en Daniel? Que también es un libro muy, bueno, toda la palabra siempre es realmente cautivante, es algo alucinante, realmente es muy maravillosa la palabra del Señor. Vemos temas sobre la soberanía de Dios, porque ningún imperio, por fuerte que sea, puede desafiar al Dios del cielo. Dios cambia tiempos y estaciones, pone y quita reyes, pero Dios siempre es soberano. Ahora, también vemos fidelidad en cultura pagana, porque Daniel y sus amigos destacan como modelos de pureza, y eso nosotros lo vemos en los primeros capítulos de este libro. Vemos que también hay valentía y una fe inquebrantable en ellos. Esto nos enseña cómo vivir santo en un mundo sin Dios. Ellos se mantuvieron firmes, Daniel no se dejó corromper por nada, y eso lo llevó a lugares altos también del reino, que
que nos debería hacer pensar en nuestra forma de actuar en el día a día. Interpretación del futuro. A Daniel se le dan visiones sobre reinos sucesivos: Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, y el plan soberano de Dios para la historia humana. Eso también los encontramos en este libro. Y el triunfo final del reino de Dios. Todos los reinos humanos caen, pero el reino del Mesías es eterno. Daniel nos habla de esto a través de los escritos que él nos dejó. También vemos un tema puntual que es la protección divina en la prueba. Dios libró a Daniel del foso, ¿cierto? Y a los jóvenes del horno, demostrando que él honra a lo que les honra. Tuvieron que vivir momentos altamente de estrés, pruebas completamente complejas, que no sabían si Dios actuaría, intervendría, pero decidieron mantenerse fieles a pesar de todo. Y Dios los honró cuidándoles en todo momento, en situaciones completamente increíbles. La promesa del Mesías. Vemos en la visión central del Mesías, ya en el capítulo 7, recibe dominio, gloria y reino eterno. Jesús citó este pasaje aplicándolo a sí mismo también. Las 70 semanas, una de las profecías más, se puede llamar, precisa del Antiguo Testamento acerca del tiempo y la venida, muerte y propósito del Mesías. Un reino indestructible, porque fíjense que el Mesías aplasta todos los reinos humanos y establece un dominio eterno. Capítulo 2, versículo 44. Y la victoria final sobre el mal. Las visiones revelan que el Mesías vencerá a todos los poderes del mal y traerá justicia final. La misericordia de Dios, mis queridos hermanos. Dios cuida a sus fieles en tierra extranjera. Está presente en el horno, en el foso y en la prueba y en todo momento. Recordemos que estos jóvenes no se quisieron contaminar con la comida. Daniel tuvo que enfrentar aquellas marañas, como dice un amigo por ahí, que hicieron para que él no orara a Dios. Sin embargo, se mantuvo fiel hasta el final. Y si no ha leído Daniel, lo puede leer con detalle y se encontrará con lo que le estoy mencionando. Que cuando uno le es fiel a Dios y a su palabra, Dios se encarga del resto. Y Él los honró, cuidándoles, protegiéndoles en el lugar donde estaban, colocándolos en posiciones altas después de cada rey. Mis queridos hermanos, para poder ir cerrando y encerrar algunos puntos de estos profetas. Fíjense que después de recorrer a estos profetas en todas sus advertencias, sus visiones, lágrimas que hubieron también, pero también mensajes de esperanza, aquí hay algo muy importante, porque queda claro que su mensaje no es antiguo, es urgente para hoy. ¿Y qué punto quiero rescatar de este estudio? Dios sigue hablando en tiempos de confusión, porque, mis queridos hermanos, ellos vivieron en momentos de caos político, crisis moral, apostasía religiosa y oscuridad espiritual. Y nosotros también. Esa es nuestra realidad al día de hoy. Entonces, el mensaje es el siguiente: Dios no ha guardado silencio. Él sigue hablando a través de su palabra y de su espíritu. Y tengámoslo en consideración. Por eso les digo que es realmente impresionante cómo estos escritos pueden estar perfectamente describiendo nuestra sociedad actual, a este minuto, minuto a minuto. Un segundo punto, mis queridos hermanos, es que el pecado sigue trayendo consecuencias. Fíjese que los profetas suplicaban al pueblo
volver antes de que fuera tarde. Siempre es el llamado que ellos estaban haciendo. Y hoy día no es diferente, porque si analizamos nuestra sociedad, nos damos cuenta que hoy día tenemos modelos de idolatría moderna. Hoy día nos hablan del éxito, de que cada uno tiene que construir su éxito, tiene que construir una imagen, tiene que usted sentirse bien, tiene que vivir con lo que a usted le provoca placer, tiene que trabajar para generar el máximo dinero posible para generar un estatus. Esos son modelos de idolatría moderna que ha colocado el enemigo en esta sociedad. Y nosotros debemos ir comprendiendo que no es nuestro modelo de lo que el Señor quiere para nosotros. Hoy día vemos injusticia, vemos violencia, vemos corrupción. Vemos formas de religión, mis queridos hermanos, sin vida, sin amor por el Señor. Hoy día nosotros decimos creer, pero sin embargo no obedecemos la palabra del Señor. Estamos en un punto muy crítico de la historia humana. Pero déjeme decirle que Dios no cambia, y eso nosotros debemos tenerlo claro. Y así como Dios no cambia, y el mensaje hace muchos años atrás era de que Él estaba llamando al arrepentimiento, es el mismo mensaje hoy. Él llama al arrepentimiento porque nos ama, porque sabe que ese camino que ofrece el enemigo, y si caemos en estos mismos errores, mis queridos hermanos, vamos a ir derecho a la destrucción, vamos a caer en manos de juicio y en un lugar en el que el Señor no nos quiere enviar. Cristo, tercer punto, en la esperanza central de toda la Biblia. Cada profeta nos empuja a este punto, ya nos lleva, nos guía hacia allá siempre. ¿Por qué Dios enviaría a un Mesías para salvar, para restaurar, para reinar y para renovar? Ese era el mensaje que estaban entregando los profetas. Sin embargo, hoy día nosotros vemos el cumplimiento de las profecías en Cristo, que se cumplen. Y el Mesías, por lo tanto, mis queridos hermanos, debemos tenerlo claro, es Jesucristo. En Él se cumplen todas las promesas. En Él encontramos el perdón, la paz, el nuevo corazón y este reino eterno. Dios restaura lo que el pecado destruye. Fíjese, en estos escritos nosotros vemos que Israel cayó, pero Dios la levantó. Jerusalén fue destruida, pero Dios la reconstruyó. El templo fue quemado, pero Dios prometió su presencia eterna. Lo que el enemigo arruina, como principio bíblico, mis queridos hermanos, Dios lo puede restaurar por completo. Siempre hay una oportunidad. Siempre el Señor tiene algo por hacer en nuestras vidas. Y eso nosotros no debemos dudarlo, con lo que ya ha hecho en nosotros, con lo que está haciendo, con lo que seguirá haciendo, pero por sobre todo, lo que puede hacer con aquellos que aún no le conocen, lo que puede hacer con aquellos que se han alejado, lo que puede hacer con lo que el pecado ha destruido. Dios puede restaurar todo por completo. Y un quinto punto, mis queridos hermanos, es que el mensaje profético sigue vivo. Los profetas no eran voces que hoy día simplemente deberían estar expuestas en un museo, sino eran unas voces para una generación que necesitaba despertar, necesitaba reaccionar, necesitaba sacarse las vendas de la ceguera que había provocado su dureza, su porfía en alejarse del Señor. Y hoy día Dios sigue diciendo: vuelve a mí, sean santos como yo soy santo, confíen en mi misericordia, esperen en mi Hijo Jesús. Mi reino permanece para siempre. Eso es lo que nosotros vemos en la Biblia. Y quiero rescatar algunas aplicaciones, mis queridos hermanos, con esto ya termino, para nuestras vidas en la actualidad. Ustedes saben que siempre me gusta hacer preguntas para que podamos analizar, para que podamos mover nuestras ideas en nuestra mente y para que comencemos a comprender lo que Dios nos quiere hablar. Porque fíjese que Judá tenía una apariencia espiritual,
pero el corazón estaba lejos de Dios. Por lo tanto, nosotros hoy día debemos preguntarnos, mis queridos hermanos, ¿y si acaso estamos viviendo en una fe auténtica? ¿Estamos obedeciendo a Dios y su palabra? ¿O simplemente, como lo digo siempre, que es algo que me lo pregunto constantemente, o simplemente nosotros vivimos en rituales y costumbres? Vivimos una vida religiosa, vivimos una rutina religiosa, pero nuestro corazón está vacío. ¿Será esta nuestra condición? Mis queridos hermanos, nosotros debemos siempre volver al arrepentimiento genuino. Y debemos comprender que el arrepentimiento no es emoción. El arrepentimiento no es lágrimas simplemente. El arrepentimiento es transformación. Es no volver a querer hacer lo que uno estaba haciendo mal. Es no volver a cometer los errores que uno cometió. Es amar al Señor como antes no lo hicimos. Nosotros debemos caminar en una santidad real, y este es un punto complejo en nuestras vidas. Santidad. Dios siempre nos llama hacia la santidad. Lo vemos en el Nuevo Testamento, lo hemos escuchado en las predicaciones, Dios nos está llamando constantemente. Pero fíjese que la santidad no es perfección, sino que es separación. Es vivir distinto al mundo. Nosotros sabemos, Pablo nos dice que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, nosotros no debemos contaminarnos con lo que el mundo nos ofrece. Nosotros no debemos hacer lo que el mundo hace. Nosotros no nos debemos dejar guiar por las modas del mundo. Nosotros debemos ser santos en base a los parámetros y las instrucciones que nos deja el Señor y que nos dejó como modelo nuestro Señor Jesucristo. Debemos confiar en la soberanía de Dios. Fíjese que Daniel nos enseña lo siguiente: Dios gobierna la historia, gobierna los reinos, Dios gobierna nuestra vida. Nada se escapa ni nada sale de su mano. Y por último, nosotros debemos esperar al Mesías con esperanza y obediencia. Los profetas anunciaron la primera venida de Cristo, y hoy nosotros, su pueblo, las iglesias, esperamos su regreso. Y con esta pregunta, mis queridos hermanos, se la dejo y vamos a orar. ¿Nosotros vivimos como si el Rey viniera hoy? Nosotros, usted que está escuchando, aquellos que escucharán también esta grabación, nosotros vivimos esperando el regreso de Jesús. ¿Estamos preparados para que Él venga por el rapto de la iglesia o venga de manera personal por nuestras vidas? ¿Deseamos el glorioso momento de que Él venga en las nubes? Esa es una pregunta para que podamos reflexionar. Y donde esté, le invito a que podamos orar para entregar este tiempo de estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en estos momentos vamos delante de tu presencia, Dios. Dios amado, qué maravilloso eres tú, Señor. A través de tu palabra, Señor, vemos como tu amor sale en cada letra, Señor. Vemos como tu amor, Señor, y tu misericordia están presentes en todo momento, Señor. Tú enviaste anuncios de juicio, Señor. Tú enviaste anuncios de que tendrías que tomar acciones, Señor, debido a las decisiones del pueblo de alejarse de tu palabra, Señor. Alejarse de ti, Señor. Lamentablemente tuviste como corazones se enfriaban, Señor, y como un pueblo completo se iba detrás de prácticas paganas. Pero en todo momento siempre hay una luz de esperanza, Señor. Y hoy no es distinto, Dios. Hoy tú sigues, Señor, viendo las mismas acciones, Señor. Corazones que se enfrían, personas que van detrás de prácticas paganas, Señor.
Pero sin embargo tu mensaje sigue siendo el mismo, Señor, guiándonos hacia el arrepentimiento, mostrándonos tu amor, Señor, y que tú estás dispuesto a perdonar, para que un día cuando tú vengas por nosotros podamos partir a tu presencia, Dios. Amado Señor, que este sentir sea el sentir de tu pueblo, Señor, sea el sentir de nuestra iglesia, Señor, sea el sentir de cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos estar unánimes, fortalecidos, Señor, adorándote y deseando, Padre Celestial, tu venida, ese glorioso momento, Señor, en el cual pondrás fin al pecado, Señor, el cual tú vencerás al mundo y después instaurarás tu reino eterno, Señor. Gracias, Señor, porque día tras día tú nos hablas. Yo te pido que estas palabras que escuchamos hoy día, Señor, provoquen en nosotros el poder escudriñar tu escritura, leer estos libros, profundizar más en ti, Señor, para conocerte, Dios, conocerte profunda y genuinamente, Señor. Yo te pido que tu bendición esté con cada uno de mis hermanos en el lugar que estén, Señor, y te entrego todo en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén y amén.